Ya no me lo pongo porque tal vez chocarlo. Entonces, como decía, la identidad es lo que somos, de quiénes somos nosotros. Y en la Real Academia Española dice que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo, que se caracteriza frente a los demás, o sea, calidad de ser idéntico. Esa es una identidad. Ahora, convicción. Dice que me gustó la convicción, es la certeza absoluta, una confianza inamovible en la verdad de Dios. Esa es la convicción. En lo que tú crees, si estás parado en la roca, si eres hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y mucha gente están matando en otros países. Tienen esa convicción de decir, soy cristiano. Te voy a volar la cabeza porque dices que eres cristiano y le vuelan la cabeza. Porque se sostiene que soy cristiano. Esa es la certeza, confianza inamovible. O sea, no nos mueve nada, sino la verdad de Dios. O sea que es un compromiso arraigado por el Espíritu Santo en nuestra forma de vivir, actuar, tomar decisiones, no importando las consecuencias, sosteniendo esa convicción en lo que tú crees. Dice la Real Academia que ahí está en dos palabras, convencimiento y creencia, que es lo mismo, más o menos lo que le dije al principio. El convencimiento, o sea, la seguridad y la certeza de algo, que es la fe. Y la creencia es creer en una idea religiosa, ética o política. Eso está fuertemente unido. O sea que la convicción y la identidad, eso es lo que nosotros tenemos que tener como personas, como hijos de Dios, en lo que estamos y en lo que creemos. Ahora, nosotros conocemos mucho la historia de David. Hay unos que los conocen desde que eran niños cuando iban a la escuela dominical. Hay otros que lo conocimos por la misericordia de Dios cuando Él nos alcanzó, cuando Él nos eligió y aceptamos a Cristo en el corazón y empezamos a leer la Biblia, a buscar su presencia, y ahí nos mostró la historia de David, que era un joven pastor, que tenía una onda, que fue al río a buscar unas piedras lisas para derribar al gigante. ¿Y qué le puedo decir? Eso era David, en resumen. Pero ¿sabía usted? Y yo encontré esto cuando lo leí, yo gritaba de felicidad, porque David no venció a Goliat solo con una piedra, fíjense, sino una revelación de la identidad y de la convicción que él tenía. Porque dice, pues miren lo que dice, en 1 Samuel 17:20 dice, y tomó su cayado en su mano, esa era autoridad. Escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, hacia una bolsa, y tomó una onda en sus manos y se fue hacia el filisteo. Muchos hemos leído, hemos escuchado cientos de predicaciones que nos dicen, tire una piedra y derribe a su gigante. Órele al Señor y tire su gigante. Muchas predicaciones hablan de David, de todo lo que pasó en esta historia, porque el rey David tiene muchas historias, son muchas cosas que nos muestra la palabra del Señor como no siendo rey y haciendo rey. Pero yo me quería enfocar en esto del río, de las piedras, de que caminó delante del filisteo, que tomó su vara de autoridad. En otras versiones dice tomó su cayado. Pero mucha gente nos dice, tú puedes vencer a tu gigante, como venció David a su gigante. Pero la diferencia de él, que tenía una identidad y convicción. ¿Quién era él? Y la convicción y la identidad que tenía en Dios. Esa es la diferencia. No podemos derribar un gigante si no creemos que existe el gigante. Creemos que esto que está ahí, esto es consecuencia de sí, pero puede ser un gigante. Pero si no creemos que hay, ¿cómo lo vamos a derribar?
Él tenía una convicción, David tenía una convicción, identidad con Dios. A pesar de eso, miren mis hermanos, David era muy joven. Dice que era una delgado, complexión delgada, dice. Era rojizo, porque la Biblia lo dice en algún versículo. Dice también que él también, era de una estatura promedio. Y según lo empecé a leer, incluso en Josefo y cosas, porque me interesó esto, de esa convicción y de esa convicción, identidad que él tenía con Dios. Me puse a leer y a escudriñar y dice que él era de estatura promedia, era ojos hermosos, dice, su piel era rojiza y su cabello. Yo me lo imaginaba, porque busqué cómo era Saúl, y dice que Saúl era de la estatura más alta, de lo promedio, de arriba de los hombros, dice que era. Él era más alto. Pero a pesar de tener estas características, a pesar de que tenía esas características, vino el gigante al verlo. Podemos leerlo en 1 Samuel 17, 43 al 44. Cómo el gigante Goliat desafía a David. Le dice, en 1 Samuel 17, 43 le dice, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Porque llevaba el cayado, la vara de autoridad. Y enseguida maldijo a David en el nombre de su Dios, el Dios pagano. Además le dijo, ven aquí, ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras, le dice Goliat. Viene David, le responde, mire, ahí está la convicción y ahí está la identidad, y le dice, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado, le dice. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Convicción, mira. Y los cadáveres del ejército y los cadáveres del ejército filisteo se las daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Mire qué hermoso. Esa convicción tenemos nosotros al declarar victoria en medio de nuestros problemas. ¿Será que declaramos victoria de esa forma, aunque vemos el gigante enfrente y decimos no? Tenemos el jefe del escuadrón de los ejércitos de Israel frente a nosotros y él va delante de nosotros. ¿Tendremos esa convicción? Esa certeza de asegurar. Yo le pedí al Señor hoy, le decía, Señor, dame la certeza de las cosas que están pasando, la convicción de mantenerme y no tambalear en medio de que no salió como uno pensaba, y uno dice, entonces vamos a hacer otra cosa. Es mantenerse, la identidad y la convicción es mantenerse en medio de lo que pase y mantenerse en medio de las consecuencias que suceden, como esa gente que dice que es cristiana y le dice, no digas que eres cristiano porque te van a matar, y soy cristiano, y los matan. Mantenerse en esa convicción, mis hermanos. Nosotros en problemas de muerte, nos hacemos para atrás, negamos al Dios. Entonces, eso no es una simple historia que cuenta la palabra del Señor. Ni tampoco porque David tenía una buena puntería y le dio en la frente al gigante y lo derribó. Esto era una confrontación, un enfrentamiento de reinos. La convicción y la identidad de David contra el reino de las tinieblas. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Era una convicción. Porque a veces no, dice que aquí la armadura que Saúl le dijo que se pusiera. Esa armadura es una cobertura, supuestamente de protección delante del enemigo. A veces tenemos cobertura
Pero como no la sabemos usar, la cargamos de por gusto, como pasó con David. Dice que se puso esa cobertura y no aguantó la cobertura y se la quitó. Y nosotros en nosotros, a veces esa cobertura no le damos la importancia que es y a veces no la podemos sostener. ¿Y sabe por qué no? A veces. Porque a veces nosotros no creemos. Por eso es la convicción y la identidad es tan importante. Porque el pueblo de Israel estaba aterrorizado, muerto de miedo a ver ese gigante, que miraba al gigante y a todos los que estaban con el ejército. Pero cuando hay una identidad y una convicción en lo que creemos, la batalla está ganada, mis hermanos. La batalla se gana. En esta historia, en 1 Samuel 17, 46, en la C, el inciso C dice, así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él lo entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, esa era la convicción que tenía David, de entregar a su enemigo en sus manos y destruirlo, para que supieran que había un Dios que los defendía. Entonces él no necesitó esa armadura que le daba, porque era una protección de miedo, porque Saúl tenía miedo. Saúl se escondía en sus habitaciones, dice. Se escondía porque tenía miedo del filisteo. Pero David, esto no necesito, yo tengo la cobertura mejor, que es el de nuestro Dios. No estoy diciendo que la cobertura es mala, no estoy diciendo eso. Es en lo que crees. Porque de balde es tener una cobertura si no creemos. En el nombre de Jesús. Pues leyendo la historia, yo leí que el rey Saúl era más alto y se escondía. Entonces cuando él le dice a David que use su armadura, creo que él lo estaba haciendo con sus propias fuerzas. Que luchara con las cosas terrenales, que era la armadura que tenía Saúl. Él tenía esa batalla carnal y por eso es que David no la quiso usar. Dice la Biblia, Saúl era joven y hermoso, no había entre los hijos de Israel otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, aquí estoy en 1 Samuel 9:2, estoy diciendo que Saúl era más alto que los demás. No me lo inventé, no, que la Biblia lo dice. Y él intentó ponerles armadura, o sea, un auxilio o una pelea carnal, poniéndole o humana, una vestidura humana. Eso lo dice en 1 Samuel 17:38. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba. ¿Qué ropa usaba él? Si lo vemos espiritualmente, una ropa de miedo. Y le pusieron un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieron con una coraza. Entonces, una armadura que no viene de Dios o una cobertura que no viene de Dios, no nos va a dar la victoria. Son los enemigos del espíritu. Estoy hablando del espíritu, enemigos del espíritu. Tiene que ser una cobertura que viene de Dios. Entonces, esa nos da una protección a nuestro espíritu. En 1 Samuel 17:39 dice, por su parte David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto, no puedo ni caminar, y se quitó la armadura. Dice que él se quitó la armadura, bajó al arroyo, fue a traer 5 piedras lisas, las eligió, las más lisas, y las metió a su morral.
Y fíjese que lo más curioso de eso, pero usted investíguelo en su casa, que la piedra en este versículo, Primera de Samuel, no, pero no es aquí, es donde dice que fue a buscar piedras. Oh, yo creo que aquí la tengo. ¿Cuál es? Bueno, pero esa palabra piedra en hebreo, siempre en el capítulo 17, la palabra, cuando dice que él baja al arroyo a traer 5 piedras lisas, esta palabra significa Edén, que significa piedra en el hebreo. Fíjese que cuando yo busqué el significado de esa palabra Edén, esa es la primera palabra del hebreo Aleph, las dos primeras letras de Ebe, Aleph, que significan padre. Y si tomamos las otras 2 letras Ebe, pues vamos, las otras 2 letras, que es BN, hijo. Eso es Edén. Y Edén significa piedra. Y en hebreo, esas 2 palabras que vienen del hebreo, esas, si no me entienden, me preguntan y yo les trato de explicar. No sé si me entienden hasta ahorita. Esas 2 palabras, Edén, que significa piedra, tiene al mismo tiempo padre, hijo. Entonces, cuando él se enfrenta al gigante, no se enfrentó solo. Fíjense que busqué, aquí lo tengo, lástima, yo lo quería hacer en diapositiva, pero ya no lo saqué. Para que significa Aleph, que es la primera letra del alfabeto, Bet, que es la segunda letra, y Num, que significa hijo, con la unión de las 2 letras de Edén. ¿Perdón? ¿Cómo? Del alfabeto hebreo. Cabal. Yo encontré esto que fue una cosa más hermosa de lo que él hizo, David. Yo no sé, pero tal vez sí lo he oído, pero que yo lo haya visto es diferente. Así que los invito a que ustedes lo busquen para que sea como un deleite en que ustedes lo ven y que se convenzan ustedes y ustedes mismos crean. Porque mi palabra puede ser que puede pasar aquí, sale por aquí. Pero si usted lo lee y lo ve y escudriña, se queda más fijo en nosotros. Los invito a eso. Entonces esta palabra Edén, que es piedra, contiene al mismo tiempo al Padre y al Hijo unidos. Cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat le dijo, que lo leímos arriba, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en el nombre de su Dios. O sea, él lo maldijo. Pero cuando David respondió, no lo respondió como con un ego de que él podía vencerlo. No, que él le respondió con la identidad y la convicción que tenía en Dios. Y es que así tiene que ser, no como yo sé mucha palabra, como yo prediqué hace muchos años, como yo profetizaba, como yo esto, yo lo otro. Entonces es un ego de que sé más que otros y por eso me puedo enfrentar a otros. Él dice, 1 Samuel 17:45 dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y lo que hizo David fue, dice la Biblia en primera de Samuel 17:49, dice que tomó una piedra, la lanzó, ahí iba el padre y el hijo, la tiró, le dio en la frente y derribó al gigante. O sea, no lanzó una simple piedra, no, que él lo que profetizó o lo que él creía, tenía la convicción, era de que el padre y el hijo peleaban por él. Y es que esa es la convicción que tenemos que tener nosotros, de que la batalla no es nuestra en lo que estaremos pasando. La batalla es de Dios. Y lo dice la Biblia. Hoy lo decía la palabra profética. Allá arriba la estaba escuchando. Entonces, Jesús es la piedra angular. Así dice la Biblia. En el Salmo 118:22 dice la palabra, la piedra, o sea, el Edén, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Así dice la Biblia. Ahí mismo esa piedra significa lo mismo, Edén, que están padre e hijo, lo mismo. Jesús se identificó en una roca. Esto no es casualidad, mi hermano. ¿Qué dijo él a la roca? Y es que esa roca quiebra el dominio de Satanás, quiebra las tinieblas, esa roca. Porque a eso vino, a traer la luz admirable para su pueblo. Para que todos los que debemos de creer en él, en la luz, y dejar el mundo de las tinieblas. También en el libro de Daniel, donde está la estatua que representa los imperios humanos, también representa los reinos del mundo. Esto lo podemos ver en Daniel, capítulo 2, del 31 al 45, pero en el 3:1, Daniel 3:1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en un campo de Dura, en la provincia de Babilonia. También están hablando de una piedra. Nosotros nos enfrentamos cada día. Miren, mis hermanos, yo me enfrento cada día en cosas de la vida cotidiana. Todos los días. Son gigantes que amenazan a veces nuestra paz. Y a veces nosotros no las buscamos, lo que se presentan en un comentario, en una señalización, o que nos juzguen, nos critiquen, nos señalen o nos equivocamos al hablar, qué sé yo, que amenaza nuestra paz. O un diagnóstico del médico que no esperamos. O a veces que tenemos deudas. A veces pensamos en el futuro. ¿Viene usted que luches con nosotros, con mi esposo, pensar en el futuro? Porque yo pienso que al no tener, yo le decía a mi nieta, Katia, la que es médico y está en Zacapa, allá está trabajando. Yo le decía, si yo no tuviera el compromiso de la iglesia, yo me iría a vivir allá contigo. Yo te atendería, iríamos con tu abuelo. Porque ya no tenemos niños. Y los dos andamos ahí con el pastor para arriba y para abajo. Él no sale, yo no salgo. Si él sale, yo salgo, y así estamos los dos. Pero el Señor nos puso este compromiso, esta responsabilidad. Y que en todos ustedes, en lo que podamos, llevarle la palabra de aliento, de esperanza, de misericordia, de que todo se puede en Él, que Él derriba gigantes. En esa convicción que nosotros tenemos, quisiera que se derramara sobre ustedes. Esa identidad de que son hijos, que soy hija. Tenemos un lugar en el corazón de Dios. Esa es la responsabilidad que el Señor nos dio. Y aquí estamos. Entonces, tal vez nuestra intención de nuestro corazón es estar en otro lado. Pero a pesar de las consecuencias de que no está en ese lado,
estamos aquí firmes delante del Señor. Y pensamos en el futuro. Pero así tontamente pensamos que por la edad que tenemos, nosotros tenemos tiempo corto, probablemente. Pero hay otros que se han ido unos meses atrás. Entonces decimos nosotros, no es el tiempo, saber cuándo. El Señor lo dirá. ¿Verdad? Mientras tanto, seguir de pie. Y es que mire, el gigante que se nos levante delante de nosotros lo que quiere es que nosotros nos sintamos enanos delante del gigante. David no lo hizo. Él se sentía gigante porque tenía al Dios de milagros, al Dios de los imposibles, al Dios guerrero delante de él. Dice que el capitán de los ejércitos de los escuadrones de Israel, ese los tienen ustedes, lo tengo yo delante de nosotros. Ahora, pienso que la armadura que le estaba dando Saúl, la figura que yo traigo para nosotros es nuestras propias fuerzas. Esa armadura nos ponemos nuestras propias fuerzas, nuestros propios argumentos, nuestras propias opiniones. A veces eso hacemos. Pero esa es la mentira que el diablo quiere que nosotros tengamos. Que nosotros podemos hacerlo todo sin la ayuda de él. Y eso es una mentira. Que eso quiere el enemigo convencerte. Porque mira, el Señor no quiere que seas el más fuerte, el más alto, más sabiduría, más conocimiento. Eso no quiere el Señor. Él quiere tu corazón de convicción, quiere tu corazón de identidad de hijo. Eso es lo que quiere el Señor. No nuestros propios argumentos. Porque dice en 2 Corintios 12:9, dice, pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Duya, amén, mis hermanos. Amén. Isaías 40:29 dice, Él da las fuerzas al cansado, al débil le aumenta su vigor. En otras palabras, en otras versiones dice, amén, aumenta su fuerza. Amén. Isaías 41:10 dice, esas promesas son hermosas, que dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de victoriosa, dice. Lo que nosotros necesitamos saber, mis hermanos, que tenemos quien pelea por nosotros, que lanza la piedra, el Edén, el Padre y el Hijo. Y mire lo que encontré en 2 Crónicas 32:8. Dice, con el enemigo está el brazo de carne. Mire, argumentos y decisiones propias. Dice que con el enemigo estaba, búsquelo, 2 Crónicas 32:8. Con el enemigo está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Con el enemigo está el hombre, pero con nosotros está Dios. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a esa identidad y esa convicción que debemos de tener en el Señor. En el Salmo 62:6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Más o menos lo que hablaba la palabra profética. Dice la palabra profética, decía, soy el Dios de toda esperanza. Yo soy el Dios que no te abandona, no te he abandonado, no te desampararé. El Dios que, no, ese ya no, porque es como cuando profetizo, escribo rapidísimo.
No sé qué dice, pero cuando te sientes solo, yo soy tu fortaleza. Ministro tu alma, tu corazón, para que te sujetes a mi voluntad. Yo soy el que cuida de ti. Así decía la palabra profética. Faltaron muchas cosas, pero eso era lo principal. ¿Cómo? Ordena los pensamientos. Eso hace el Señor. Entonces Él es nuestra roca, nuestra salvación, nuestro refugio. Amén. Porque cuando el gigante se encuentra con la roca, el gigante se derriba. Cae, mis hermanos. Jeremías 20:11. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Qué más claro, mis hermanos? Podemos enfrentar, y el nombre de este tema se llamaba las batallas número 2, porque hablamos de las batallas de la última vez que tuve el privilegio de llevarles este mensaje, y ahora las batallas 2. Entonces lo corroboró la palabra profética. Dios está con nosotros como poderoso gigante. El gigante se va a encontrar con la roca, no con nosotros. Tenemos que estar convencidos en la convicción de que Él pelea la batalla por nosotros. Y nos podemos enfrentar, no con nuestras fuerzas ni nuestros argumentos, sino por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Será que sube por favor? Yo quiero ministrar a mis hermanos. Yo no sé qué estás pasando, si alguna enfermedad, tienes deudas, estás en depresión, o te han herido las familias. Eso pueden ser gigantes. Problemas con tus hijos, problemas en tu trabajo, no lo sé. Entonces hoy es el tiempo de sacarlo y exponerlo delante de Dios para que Dios pueda obrar y poder enfrentarte a esos gigantes. Dice que ese gigante Goliat medía más de 3 metros. Imagínense, un hombre, si uno cuando grita, hay personas que tienen voz fuerte, va y grita. Se oye hasta la otra esquina el grito. Imagínense hombre de 3 metros cuando gritaba, como que tuviera un megáfono, le llaman, va. Atemorizaba a todos los. Imagínense 3 metros. Y un promedio normal es de unos 60, más o menos, ¿verdad? Unos 70. Y dice que David era más o menos así. Todos eran así, imagínense, gritaba y atemorizaba a todos, ¿verdad? Pero mire la convicción en lo que él creía, que Dios estaba con él y se enfrentó al gigante. Entonces, mis hermanos, los gigantes que se presenten, tienes el poder y creer que fueron derribados por Dios ya. No te agobies en tus propios argumentos, en tus propias opiniones, sino que dice Dios. Y hoy la palabra profética dice que soy el que cuida de ti. Con eso terminó la palabra. Soy el que cuida de ti. Entonces cree en tu corazón, mi hermana, mi hermano amado, y los que nos ven por este medio. Dios es el que cuida de nosotros. Dios está con nosotros. Y lo más lindo que lo más lindo, mis hermanos, que usted y yo estamos parados en la roca. Yo así lo creo. El enemigo quebranta el dominio del dominio que tiene o el territorio que el enemigo ha ganado en nuestra vida.
Pero solamente tenemos que creer, tener esa convicción que el Todopoderoso es el que hace eso. No con tus fuerzas, no con tu sabiduría, sino llegar a Él con esa convicción, con esa identidad de hijo. Entonces digámosle al Señor, Señor, yo te pongo, Señor, la armadura que me puso el enemigo. Si es en enfermedad, mi hermana, despójese de esa enfermedad. Diga, entrego mi enfermedad, Señor, que el enemigo ha querido destruirme, apacharme, que me mire enano, Señor, en esa enfermedad. Si es que tengo deudas, Señor, sí te las entrego, ayúdame. Si tiene problemas con su familia, dile con mi hijo, Señor, con mi esposo, con mi vecino, con mi hermana, no lo sé. Dígale, Señor, yo te entrego y rindo. Señor, esta armadura humana, Señor, en el nombre de Jesús. Necesito de ti, Señor. Me paro en la roca que eres tú. La roca que eres tú, Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí esta noche, de los que nos miran por este medio, Señor. Que sean derribados todo argumento que no tiene poder sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Todo argumento humano, Señor, sea tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que nos revele tu verdad en nuestro corazón, Señor. Que podamos identificarnos como tus hijos y creer y tener la convicción que somos tus hijos, Señor. Y como tus hijos, Señor, haya una corrección, Señor, si es necesario en nuestra vida. Lo más importante no es apartarnos de ti, Señor. Buscar tu trono, tu gracia, tu misericordia, Señor. Yo quiero levantar mi voz. Necesito de ti, Señor, esta noche. Quiero salir diferente de este lugar, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Bendice a cada uno de mis hermanas y mis hermanos. No sé sus cargas, Señor. No sé sus preocupaciones. No sé sus angustias, sus necesidades, Señor. Pero tú las conoces. Súplelas, Señor. Súplelas, Padre, que puedan ver manifiesta tu gloria, tu poder. Tú lo me prometiste en tu palabra, Señor, hoy lo declaraste. Que tú cuidas de nosotros, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra alma. Ministra, Señor, nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Señor, te amamos, te bendecimos, Padre. Exaltamos y glorificamos tu nombre esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa identidad de hijo permanezca en nuestra vida. Que esa convicción en creer, Señor, sin ver, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que no podamos ver con nuestros ojos terrenales, pero sí con tus ojos espirituales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad y misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.